Bueno, en honor al tiempo, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que están conectados a este tercer webinar de actualizaciones en BIRAT y que lo primero que tenemos que hacer siempre es agradecer a quien nos presta la plataforma, que es Bayer, que ha sido como un partner súper importante para que podamos dar a conocer todo este conocimiento. Y sin más, les quiero dejar con Tatiana Tucundúa, quien nos va a presentar qué viene a continuación. Buenas noches. Hola, buenas noches y buenas tardes a todos. Tengo el placer de presentar a doutora Carla Darras, radióloga staff del Serviço de Imágenes Mamárias de la Clínica Alemana de Santiago. Gracias, Carla, por la presentación, que será de actualización en BIHADES. Hola a todos, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla ahora. Ustedes me dicen si se ve. Sí, ¿Sí? Sí, Súper. Entonces, vamos a partir esperen, déjenme sacar esto de aquí porque veo que los veo a todos ustedes. Ahora sí. Ya. Entonces, vamos a continuar con estos webinars de actualización en el BIRATS y hoy día vamos a hablar solo de la mamografía. Em, no tengo conflictos de interés. Y bueno, todos sabemos que el BIRATS es un documento dinámico que va evolucionando y se va adaptando a los cambios en la práctica de imágenes mamarias. Hoy día se llama manual y no edición, por lo tanto dejamos atrás esta quinta edición y estos son los autores de esta sección en el cual hicieron algunas mejoras, como por ejemplo hay una mejora en el formato, se resalta en todo lo que es el texto que se va leyendo, se resalta lo que es nuevo. Las imágenes también son todas actualizadas, ya no hay imágenes análogas, son todas imágenes digitales en tomosíntesis y sintetizadas. Se destaca siempre el hallazgo principal en cada imagen que quieren mostrar en mayúscula y los otros descriptores quedan como escritos en minúsculas. Se ha actualizado en cuanto a esta nueva técnica que tenemos hoy día, que es la tomosíntesis. Por lo tanto, la describe con todos sus beneficios, la evidencia que tenemos acerca de la detección de cáncer, disminución de rellamado, y también actualiza la última parte que es como el guidance chapter y se incluye todas las nuevas preguntas que han ido apareciendo en el transcurso de este tiempo. ¿Ya? La mamografía se sigue clasificando como mamografía de tamizaje y mamografía diagnóstica, pero déjame poner em, voy a poner el puntero, pero hay algunas indicaciones clínicas que son como más estructuradas y se dividen en estas tres indicaciones principales y que son transversales para todos los tipos de imágenes o modalidades y además destacan esta información clínica relevante que podemos o debiésemos agregar en cada tipo de indicación de examen. La densidad mamaria sigue siendo lo primero que vamos a evaluar. Mantenemos su clasificación basada en la probabilidad de que la superposición de tejido nos esconda una lesión, siendo más fácil de verla en las mamas adiposas que en las mamas densas. Además, recalca y revisa la literatura sobre la importancia de la densidad como un factor de riesgo independiente para cáncer de mama. Mantiene su evaluación en el fondo en forma subjetiva y que nosotros veamos cuál es la parte más densa y en base a eso hacemos la categorización. ¿Ya? Sabemos que igual hay formas que son como más objetivas si contamos con algún software de inteligencia artificial que nos pueda ayudar en esto. ¿Ya?
Lo que sí destaca el VIRATS es que según la regulación de la FDA y las reglas de la MQSA, las palabras en el reporte que uno pone para cada categoría de ACR deben ser exactamente estas que aparecen acá y eso debe coincidir este lenguaje debe coincidir en todos los estados de Estados Unidos. ¿Ya? Em, Respecto a los descriptores, vamos a ver que los descriptores de los hallazgos principales se mantienen iguales, pero en esta otra sección vamos a ver que ya van a haber algunos cambios, ¿ya? Por ejemplo, los linfonodos se los sacan de la sección de hallazgos asociados y tienen una propia sección. ¿Ya? Igual que los conductos ahora se dividen en únicos o múltiples, ¿ya? Se creó una sección especial que son los casos especiales, que los vamos a ver también. Y el resto se mantiene con algunas diferencias. Por ejemplo, en hallazgos asociados, que les dije que ya no están los linfonodos, también se saca a la distorsión arquitectural. Entonces, ya entrando a los hallazgos a los descriptores, la masa, que se la sigue definiendo como una lesión tridimensional que ocupa espacio, hoy día ya no es obligatoriamente necesario que la veamos en dos proyecciones, ¿ya? Puede ser que una la vea solamente en un corte de tomosíntesis o puede ser vista solamente en una proyección, ¿ya? Y esto se debe a la superposición de tejido fibroglandular que puede hacer que no la veamos en la otra proyección. Vamos a seguir evaluando la forma, los márgenes, la densidad, ¿cierto? Respecto de la forma, seguimos teniendo la forma ovalada, redonda, irregular y hoy día se agrega la forma lobulada, que es cuando vemos estas pequeñas indentaciones en, en el nódulo, ¿ya? Sigue siendo un descriptor que orienta a benignidad, pero tiene un grado de sospecha un poquito más elevado que el nódulo ovalado. Cuando evaluamos los márgenes, vamos a ver que mantenemos los descriptores de circunscrito, oscurecido, indistinto y espiculado con la misma definición en cada uno, pero si contamos con tomosíntesis, debiésemos categorizar ese margen al verlo con la tomosíntesis, ¿ya? Em, en esta VIRAT se sacó la definición del nódulo microlobulado y si ustedes necesitan usar este descriptor, debiesen definirlo como contornos indistintos o márgenes indistintos. La densidad de las masas se sigue manteniendo igual, alta, isodensa, baja o adiposa. Y las microcalcificaciones también se mantienen iguales, clasificándolas como típicamente benignas o sospechosas, ¿ya? Dentro de las típicamente benignas, estas son los descriptores que vamos a usar hoy día y estos de acá abajo son los descriptores que ya no vamos a usar. Las microcalcificaciones puntiformes las vamos a describir dentro del descriptor o en conjunto con las redondas, porque no tiene ni un sentido medir si miden menos de 0,5 o más de 0,5 milímetros. Las microcalcificaciones que antes las llamábamos enlechada de cal, si uno usa la traducción literal sería en capas, pero uno puede decir que son redondas o difuminadas en la proyección craneocaudal, pero que decantan o sedimentan en la proyección lateral estricta, ¿ya? Esto pasa porque ahora el VIRATS se enfoca en su aspecto de cómo lo veo en la imagen más que decir una etiología, ¿ya? Y esto va a pasar, va a ser lo mismo para las calcificaciones que antes nosotros llamamos como secretoras o de mastitis de células plasmáticas, debiésemos llamarlas solamente calcificaciones grandes en bastón, ¿ya? Por lo mismo, tenemos que describir lo que estamos viendo, no decir una etiología. Y por último, las calcificaciones gruesas o las calcificaciones, perdón, las calcificaciones gruesas que antes las llamábamos como en pipoca o en palomitas de maíz o en popcorn, hoy día se deben describir como gruesas, al igual que las calcificaciones distróficas. Por lo tanto, estos cuatro descriptores que están acá abajo ya no los debiésemos usar. Em,
En esta edición se recalca mucho las calcificaciones vasculares, ¿ya? Hay nueva evidencia que está saliendo acerca de que es un marcador de riesgo cardiovascular, ¿ya? Y es una forma oportunista que tenemos para decirles a las pacientes mujeres que puede haber algún factor cardiovascular que ellas no estén en conocimiento. Ya, es importante mencionarlas en el informe, aunque se destaca que no hay una forma todavía estandarizada de cómo describirlas ni cómo categorizarlas en, no sé, en leve, moderado, severa. ¿Ya? Si bien hay algunos papers o algunas recomendaciones, como por ejemplo de esta de la Sociedad Canadiense, donde ellos proponen una clasificación. Lo importante, menciónenlas en el informe hasta que tengamos un poco más de claridad de saber cómo las vamos a describir. Las microcalcificaciones sospechosas, los descriptores se mantienen igual, no han cambiado. Seguimos teniendo disponibilidad de esta tabla que nos sirve para ver el valor predictivo positivo de cada una de estas calcificaciones según su morfología. La distribución, que es otro descriptor que tenemos que usar en las microcalcificaciones, se mantiene igual, sigue siendo el mismo, pero en este caso no tenemos esta tabla de valores predictivos positivos de acuerdo a la distribución, ¿ya? Por lo tanto, eh, es importante describirlo, sí, y también es importante la morfología. En cuanto a las asimetrías, creo que este es un descriptor que ha sido como más discutido. De las asimetrías, de las 4 asimetrías que teníamos, hoy día se sacó la asimetría en desarrollo, así que tenemos descriptores como asimetría solamente, asimetría focal o asimetría global. Y la base de esto es que en el fondo uno cuando ve algo, lo describe, pero no describe la temporalidad. Cuando nosotros vemos un nódulo o vemos microcalcificaciones nuevas en una mamografía, no decimos microcalcificaciones en desarrollo y tampoco decimos nódulo en desarrollo. Esa fue la explicación de por qué se sacó la asimetría en desarrollo. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente o una paciente la cual vemos que tiene una asimetría focal, como en este caso en el cuadrante superexterno derecho, y comparamos con el examen anterior donde ustedes pueden ver, por ejemplo, que aquí esta asimetría es menos evidente, eh, según el VIRAS antiguo, uno diría que es una asimetría en desarrollo y hoy día la pudiésemos describir de esta forma, como una asimetría focal en el cuadrante superoexterno derecho que se ha hecho más densa, que ha aumentado de tamaño o que es más conspicua al comparar con los exámenes anteriores. De todas formas, se sigue recalcando que cuál es la importancia de la simetría en desarrollo. Tiene un valor predictivo positivo de un 27%, por lo tanto la seguimos categorizando como un VIRAT 4. Respecto a las distorsiones, el descriptor y la definición sigue siendo la misma. Se detalla mucho el rol de la tomosíntesis en este tipo de lesiones. Resalta las espículas que hacemos cuando vemos solamente por la tomosíntesis. Si la vemos en 1 o 2, nos da un poco más de directrices en cuanto a su manejo. ¿Ya? Importante biopsiar, aunque sea solo tomo only, y eso lo siguen describiendo en el BIRATS. Respecto a los linfonodos, los describen como linfonodos intramamarios o linfonodos axilares, ¿ya? Y de esa categorización los divide en normales y anormales. Entonces, aparte de darnos esta descripción, lo que hace el BIRATS es darnos un algoritmo. Ya nos dice, si ustedes ven un ganglio en la axila, el normal se ve así. Y si no es así, ¿qué es lo que podemos hacer? Revisar compararlo con el lado contralateral. Nos da como la indicación revisar la ficha de los antecedentes. Si el ganglio es intramamario, revisar los exámenes previos, ver si está igual o si ha crecido, si está más denso, si está más grande. Y en caso de que haya alguna duda, recomienda siempre complementar con ecografía.
Estos son solo algunos ejemplos de cómo se ven los ganglios que son anormales en la mamografía y su correlato en la ecografía. Em, Respecto a los conductos, el BIRATS anterior nos hablaba solamente de un conducto único. Hoy día hace una diferenciación entre conductos solitario y conductos múltiples y si la paciente tiene o no algún síntoma asociado. En general, se considera benigno cuando los conductos son múltiples y bilaterales, cuando el conducto es único y está estable en el tiempo y la paciente es asintomática, ¿ya? Si viésemos un conducto único en un primer control, recomiendan hacer una evaluación con ecografía para ver si no hay alguna lesión intraductal. Se categorizaría como sospechoso cuando hay un conducto único, cuando es nuevo y cuando la paciente tiene alguna sintomatología sospechosa. En esos casos hay que hacer una ecografía dirigida y recomendar estudio histológico. Respecto a los hallazgos asociados, que esta era la lista de los que estaban en el BIRATS anterior, hoy día se mantienen solamente la retracción de la piel y el pezón, engrosamiento de la piel y engrosamiento trabecular en un contexto de una lesión sospechosa, ¿ya? Em, eh, Estos hallazgos pueden estar presentes en patologías benignas, sí, pero uno debiese hacer una adecuada correlación con la clínica y algunos otros hallazgos que pudieran orientarte a benignidad. ¿Ya? Porque si uno tiene estos hallazgos, pero uno no lo puede explicar como algo benigno, esa paciente debiese ser estudiada. ¿Ya? Así que recordar que las adenopatías, las distorsiones y las calcificaciones se sacaron como hallazgos asociados y se ponen dentro de sus capítulos o secciones principales. Les dije que se agregó una nueva sección en la cual se habla de algunos hallazgos específicos. Entre ellos tenemos a la ginecomastia. Ya lo mismo, primero hace una revisión de la fisiopatología, de las causas y de cómo estudiarlas. Y en el caso de las proyecciones mamográficas, cuando uno las describe, debiese describir también la densidad glandular, evaluándola tal cual lo hacemos de la CRA a la CRD. El patrón de crecimiento de la ginecomastia, es decir, si es nodular, si es dendrítica o si es difusa, es opcional para cada radiólogo y no hay una forma validada de cómo medir la extensión de la ginecomastia. ¿Ya? Se describen otros hallazgos solo si están presentes. Por ejemplo, en este caso donde vemos un nódulo, lo describo porque lo veo, ¿ya? Porque en una ginecomastia no debiésemos encontrar en forma habitual ni nódulos ni microcalcificaciones. Por lo tanto, uno debiese estar limitado a describir la ginecomastia, ¿ya? Ojo que la ginecomastia no es apropiado cuando tenemos pacientes que son transfemeninas, ¿ya? En esos casos ya estamos hablando de tejido fibroglandular, tal cual como si fuera una mujer cisgénera. Los implantes también están dentro de este nuevo apartado, ¿cierto? Uno debiese describir si el tipo de implante, ya si son salinos, si son de silicona, si son de doble lumen y su ubicación, si son retro o prepectoral. Ya no se usa el término retroglandular, ¿ya? Y en caso de que haya una rotura extracapsular, recomiendan decir en qué ubicación estoy viendo el material denso, ¿ya? Importante describir que cuando la paciente tiene implantes, que uno hace la técnica Eklund, debiese estar descrita en la técnica. Las mastectomías uno no hace mamografía en forma rutinaria, pero pueden haber algunas indicaciones específicas en las cuales uno pudiese solicitar complementar con proyecciones mamográficas y esas están indicadas en el BIRATS esta vez, que son estos casos de que haya alguna sospecha clínica y también recomiendan informar la densidad. ¿Ya? Puede que no haya tejido fibroglandular porque obviamente es una mastectomía total,
entonces en ese caso uno debiese poner ACRA, pero en caso de que haya tejido residual, uno clasifica la densidad según los patrones habituales. Los descriptores de ubicación, lo mismo en lateralidad, cuadrante, la distancia del pezón, recomiendan usar desde la base del pezón al centro de la lesión y usar números enteros, no usar 6,2 centímetros ni 5,8, sino redondearlo en centímetros al número menor, esto para ayudar al cirujano mastólogo a poder localizar la lesión. En cuanto a la profundidad, sí, la diferencia es que en esta nueva edición, en la proyección oblicua, se trazan las líneas en formas paralelas al eje del pectoral mayor, ¿ya? Y otra cosa que recomiendan que se puede utilizar como descriptor es la zona anatómica, por ejemplo, en situación subcutánea, en la unión entre el tejido fibroglandular y el tejido celular subcutáneo, que también pueden servir para ayudar cuando uno lo tiene que buscar en la ecografía. Algunas cosas que se pueden usar como discusión adicional es que esta vez el VIRATS pone que hay un hallazgo principal o un hallazgo primario, que es el que va a dictar la conducta, en el cual nosotros basamos nuestra categorización VIRATS y nuestra recomendación. Hay un hallazgo secundario, que son anormalidades o patologías que pueden estar asociadas a ese hallazgo primario. Por ejemplo, en este caso yo tengo un nódulo irregular, especulado, que sería mi hallazgo primario, que es lo que quiero biopsiar, y mi hallazgo secundario son estas microcalcificaciones. Al revés de lo que ocurre en este otro ejemplo, mi hallazgo primario son estas microcalcificaciones heterogéneas, que es lo que yo voy a biopsiar, y el hallazgo secundario es esta tenue asimetría de densidad que está asociada a esas microcalcificaciones, ¿ya? Entonces hace esta distinción entre hallazgo principal y secundario, pero además tenemos los hallazgos asociados, que son los que habíamos visto que están descritos en el capítulo previo, que son cambios en la mama que resultan de estos hallazgos primarios o secundarios, que haya un aumento de la densidad trabecular, que haya engrosamiento de la piel, que haya retracción del pezón, ¿ya? Entonces tenemos estas tres distinciones. Finalmente, las categorías y el manejo siguen siendo igual. La probabilidad de cáncer para cada categoría no ha cambiado. Em, Recordar, el BIRAT 0 usamos en un contexto de screening y significa que yo necesito estudios previos o necesito hacer imágenes complementarias para poder categorizar o aclarar o dar una clasificación como un hallazgo benigno o como un hallazgo sospechoso, ¿ya? Si uno pone BIRAT 0, el plazo que se da es de 30 días para poder hacer esta evaluación adicional y lo que se recomienda es hacer un adendum con esta nueva evaluación y la nueva categorización BIRAT según los nuevos hallazgos. ¿Qué es importante? ¿Y a qué no debemos poner BIRAT 0? ¿Ya? Por ejemplo, caso número 1, paciente de 40 años, su primera mamografía. Ustedes pueden ver proyecciones caudal, medio oblicuo lateral, es una mama muy densa, ACR-D, ¿ya? No se ve nada. Probablemente yo le voy a pedir a esta paciente que se haga una eco o una resonancia si fuera una paciente de alto riesgo, como sea la práctica de cada uno. Pero a esta paciente yo le voy a poner BIRATS 1 o BIRATS 2, dependiendo si yo voy a describir algún hallazgo o no benigno, pero no la voy a categorizar como BIRATS 0, ¿ya? Si yo tengo una paciente como esta señora de 47 años que tiene una telorragia izquierda, es decir, tiene un síntoma que es clínicamente sospechoso, pero yo tengo una mama de nuevo marcadamente densa, no le veo nada, no le puedo poner BIRATS 0, le voy a poner un BIRATS 2 y le voy a recomendar hacerse un examen complementario. Y finalmente, otro ejemplo de cuándo no usar el BIRAT 0 es este caso donde ustedes pueden ver que es una mama levemente densa. En las proyecciones 2D no se ve nada, pero en la tomosíntesis se ve una distorsión en la unión de cuadrantes externos de la mama derecha.
Yo no puedo ponerle BIRAT 0 pensando en que le voy a pedir una resonancia para decidir si le voy a hacer o no hacer biopsia, porque estoy retrasando el diagnóstico. En este caso yo me baso en lo que estoy viendo ahora, es una distorsión arquitectural, es un hallazgo sospechoso, requiere biopsia, por lo tanto le pongo BIRAT 4. Los BIRATs 3 se mantienen, ya son los nódulos circunscritos de baja densidad, las microcalcificaciones redondas agrupadas y las asimetrías focales cuando hacemos la mamografía por primera vez o no tenemos para comparar, ¿ya? Y los controles se hacen a los 6 meses, a los 12 meses y a los 24 meses, manteniendo el BIRATS 3 hasta completar estos 2 años de seguimiento donde bajamos a BIRATS 2, ¿ya? Obviamente, entre medio, si es necesario, se sube a BIRATS 4 si crece, se aumenta, o se baja a BIRATS 2 si ya no vemos o disminuye de tamaño la lesión que estamos controlando. El BIRAT 6 se sigue usando cuando tenemos un cáncer conocido y le hacemos una mamografía por cualquier motivo que sea necesario, ¿cierto? Ahí tenemos la paciente con ese nódulo altamente sospechoso. En este caso fue para ver el clip, ahí está, es un BIRAT 6 porque no le veo ninguna otra cosa adicional, ¿ya? Este es otro ejemplo de una paciente, mama densa, tiene este nódulo sospechoso en la unión de cuadrantes inferiores de la mama derecha, lo pueden ver ahí. Fue biopsiada, yo sé que ahora es un cáncer. La paciente va a quimioterapia neoadyuvante, aquí podemos ver el seguimiento, le fue súper bien. Podemos ver el clip de marcación y el nódulo que se veía antes, hoy día yo ya no lo veo, pero la paciente no fue operada, entonces esta mamo se sigue categorizando como un BIRAT 6, ¿ya? Em, Ejemplo, si en este caso yo hubiese visto en esta paciente, aunque hubiese tenido una respuesta radiológica completa, le hubiese visto en ese cuadrante estas microcalcificaciones agrupadas heterogéneas, esta mamografía ya no se categoriza como un BIRAT 6, sino lo categorizo como un BIRAT 4. Estoy viendo un nuevo hallazgo sospechoso que requiere que yo haga algo, por lo tanto la categorizo como eh, un 4 para que el tratante sepa que tengo que hacer algo. Em, no es obligación categorizar los 4 en 4A, 4B, 4C, pero sí es una recomendación del VIRATS, ¿ya? Esto nos puede ayudar mucho a hacer una auditoría clínica que va a ser un poco más detallada y que va a ayudar más a nuestro servicio de radiología y puede mejorar la decisión clínica que vaya a tomar la paciente y su médico tratante, ¿ya? Porque yo le estoy diciendo qué tanto es mi sospecha de lo que estoy viendo. Y además le sirve como guía al patólogo, porque yo le estoy dando un porcentaje de sospecha para cada categoría, y aquí voy a incluir el 5, porque lo que yo le estoy diciendo al patólogo es que si yo le mando un nódulo 4A, puedo aceptar un resultado benigno, mi sospecha es baja. Pero si yo le mando un nódulo 5, yo no voy a aceptar un resultado que sea benigno, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si yo le mando al patólogo un nódulo y le pongo BIRATS 4C y el patólogo ve cosas benignas, probablemente va a hacer más tinciones y va a hacer más cortes porque mi grado de sospecha es más alto, ¿ya? El BIRATS para la categoría BIRATS 5 no hay ninguna característica por sí sola que sea merecedora del BIRATS 5, sino es un conjunto de hallazgos, un nódulo espiculado con microcalcificaciones, con adenopatía que me van a llevar a que yo ponga la categoría BIRATS 5. ¿Ya? Esto es porque si me sale benigno, la paciente debiese ir a cirugía. Y finalmente la estructura del informe sigue siendo la misma, la indicación del examen, la comparación de exámenes previos, importante poner de cuándo son y si tienen algún hallazgo, qué es lo que tienen, describir la técnica que se usa, todas las proyecciones complementarias, técnica Eklund si se hace, partir por la densidad, describir los hallazgos
y finalmente dar una categorización y una recomendación de manejo. ¿Ya? La FDA dice que uno pudiese poner una categorización y dar una recomendación de manejo distinta. Sin embargo, el BIRATS recomienda que la categorización BIRATS con el manejo estén emparejadas, ¿ya? Porque eso aumenta la calidad del examen, de la interpretación de la imagen. Pero reconoce que hay casos excepcionales donde uno le puede poner un BIRATS con una recomendación diferente, y cuando toque hacer eso, uno debiese agregar una oración muy clara al final de por qué lo estamos haciendo. Así que espero que esta revisión les haya servido, y de todas maneras los invito a leer el BIRATS porque hay mucho detalle que en verdad sirve para aprender y para que podamos adoptar en nuestra práctica clínica. Muchas gracias. Gracias, Carla, por la presentación. Eh, Excelente. Pueden enviar las preguntas pelo chat. Tenemos algunas preguntas, Carla. La Dale. primera, con las vasculares, ¿importa la edad? Es decir, en mayores de 65 años, se debe colocar que es un risco vascular o solo si se presenta en menores de 65 años. Mira, actualmente el BIRATS lo único que dice es descríbalas. Ya no dice, no hace un corte por edad, y todo esto de cómo las vamos a describir y cómo las vamos a categorizar todavía es algo que está en discusión. Ya, si bien hay, como les dije, hay algunas guías que se están implementando en algunos lugares, pero todavía no hay una evidencia que nos diga exactamente cómo lo vamos a decir ni cómo lo vamos a categorizar. Ya, yo creo que por ahora debiésemos describirlas igual. Sí hay una mayor relación de cuántas calcificaciones vasculares vamos a ver según la edad, pero quizá tengas una paciente que tiene 65 o 70 años eh, y que no sabe que tiene este riesgo cardiovascular. Entonces quizá yo creo que merece también tener esa información y tener esa oportunidad de que se la pueda evaluar, y y se puede usar esto como un marcador de riesgo cardiovascular. Así que no Carla, sé si creo alguno que quiere ya, agregar algo. sí, no, es que había otra pregunta, pero creo que ya la contestaste, pero quizás se puede hacer énfasis en eso. Dice que si tengo un BIRAT 6 que ya está comprobado histológicamente de una masa, pero Ujú. encontramos un nuevo hallazgo sospechoso, ¿qué BIRAT colocar? Tú lo dijiste muy bien, pero se Sí. puede Sí, reforzar. claro, o sea, en el fondo, claro, si tú tienes un nuevo hallazgo, debieses categorizar como ese nuevo hallazgo. Entonces, si es 4 o 5, poner esa categoría. Y eso se basa porque los médicos no veían el hallazgo nuevo que era sospechoso y se quedaban con el BIRAT 6. Entonces, si tú pones un BIRAT 4 a una paciente que su tratante ya sabe que tiene un cáncer, pero tú le pusiste un 4, es como le estás mandando una alerta y le estás diciendo, tiene algo importante que hay que hacer. Entonces, tu nuevo BIRATS, tu nueva categoría BIRATS debiese ser en base a ese nuevo hallazgo. Y si no tiene nada, es un BIRAT 6. Gracias. Hay otra pregunta, Tatiana, pero en el otro chat. Sí, hay muchas. ¿Hasta qué edad se debe hacer la mamografía, Carla? Yo creo que eso depende de las guías de cada país, de cada sociedad, ¿cierto? Hay sociedades que tienen hasta los 72, otros hasta los 75. Después dicen que discutir con cada médico o en el contexto de cada paciente, porque se puede hacer en forma bienal. Eh, yo creo que muy discutible dentro de cada contexto. Y,
pero yo creo que es importante también ver a la mujer en sí. Hoy día las mujeres viven muchos años más, uno ve pacientes de 70, 75 que se las ve súper bien, entonces yo creo que es importante decirles que sigan haciéndose la mamografía y no decirles que no se la hagan, eh, creo yo. Así que no hay una edad que uno pudiese decir, creo yo que hasta aquí llega la mamografía. Otra pregunta dice, ¿un nódulo lobulado, qué categoría corresponde? Y yo creo que si es nuevo, probablemente le pondrías un BIRATS 3, complementar con eco. eh, Eso sería lo que yo haría, ¿no? Obviamente mientras sea de baja densidad y que no tenga ningún otro hallazgo sospechoso, ¿ya? Si bien la sospecha que le da es un poco más que un nódulo que sea ovalado, no está categorizado como un hallazgo sospechoso, como un descriptor de sospecha. La gran mayoría de las lesiones lobuladas van a seguir siendo benignas. Hay otra pregunta, Carla, ¿cómo informo los hallazgos adicionales? Ejemplo, un nódulo asociado a calcificaciones por separado. Tal cual como está descrito ahí. O sea, si yo veo un nódulo, le pongo nódulo asociado a microcalcificaciones y puedes describir más el nódulo denso, espiculado, irregular. Y este sería tu hallazgo primario, el que te va a ser tu indicador de la biopsia, y tu hallazgo secundario son las microcalcificaciones que pueden estar en el nódulo o pueden ser más extensas que el nódulo. Por ejemplo, si uno pensaría que el nódulo es el infiltrante y las microcalcificaciones son tu componente in situ, por ejemplo. Pero se seguiría describiendo tal cual. No sé si se entendió. Si no se entiende, ustedes me dicen y yo Sí. sigo hablando. Dice el doctor Fernandini desde Lima, Perú. En conclusión, ¿cuáles serían las diferencias entre la anterior clasificación y la actual cuando se debe complementar con la resonancia magnética? Em, a ver, si bien el BIRATS te da como pautas de que tú pudieses complementar con resonancia magnética si tú quieres como médico en una mama densa, si tú vas a hacer, a- quieres ver algún hallazgo funcional. En el fondo, el BIRATS te da, o sea, en esta sección de mamografía no me va a decir cuáles son, sino en el fondo es otro, otro tema de como de las indicaciones de resonancia magnética, porque en el fondo son estadificación preoperatoria, alto riesgo, evaluar implantes. eh, eh, no sé, no sé si queda claro ahí o... Yo creo que sí, Mm, claro. no. Yo creo que es más una Ah, decisión clínica como descriptor como tal. hay otra pregunta. ¿Qué BIHATS debo usar en caso de adenomegalías unilaterales sin hallazgos en la mama? Acá también un poco hay que ver el contexto clínico, porque hay muchas adenopatías unilaterales que se han visto por el tema de de la vacunación con el COVID, y hay algunos otros tipos de vacuna. Y si uno no tiene cómo explicar la causa de esas adenopatías, uno debiese categorizarlas como un BIRATS 4. Otra, Em, cáncer de mama operado con márgenes positivos en piezas quirúrgica. Se le realizas ressonância pós-quirúrgica sin ver realces en lecho de, ¿cuál sería la categoría? Yo creo que aquí, si fuera mamo o si fuera rezo, Ressonância. sí, sería un BIRATS 2. En el Uhum. fondo, Eh, eh, yo en las imágenes no se ve el microscopio, entonces sigue siendo
lo que yo veo en las imágenes, que es un BIRATS 2. ¿Hasta cuándo se deja un BRAF 6? Cuando el cáncer se ha tratado y la mamografía no muestra nada. Un BIRATS 6 en una paciente con cáncer se mantiene como 6 hasta que no la operan. Eso por lo menos lo que dice ahora el manual. En el fondo tú le pones 6 mientras esa zona no haya sido operada, aunque tenga una respuesta radiológica completa. Control PES neoadyuvancia, donde ya no se ve la lesión por mamografía. ¿Qué BRAF le ponemos? 6 Ya, también. 6. Si decido complementar con eco un nódulo, no debe, por un nódulo, no debería ser BRAF 0. O, o sea, en un contexto de screening, uno puede usar un BIRAT 0, pero no en un contexto de diagnóstico. Entonces depende cómo es tu práctica clínica habitual. Entonces, claro, si tú ves un nódulo en una paciente que es un nódulo nuevo, tú le puedes poner, necesita más imágenes, BIRAT 0, y esas más imágenes pueden ser una focalización o una ecografía. Em, si es en un contexto donde uno hace diagnóstico, donde tú le vas a hacer la eco inmediatamente después de la mamografía, tú puedes categorizar el nódulo según el complemento que estás haciendo ese momento de la ecografía. Mm. Hay más preguntas aquí en el chat. eh, no preguntas y respuestas en el chat. Eh, La categoría 3 puede depender de la edad de la paciente con nódulo palpable o no. Eh, el BIRATS, claro, hace hincapié en cómo se ven, en cómo veo yo las lesiones y de acuerdo a cómo se ven, cómo las categorizo, ¿ya? Pero yo creo que igual uno siempre debiésemos poner en la clínica, porque si tú me dices, tengo un nódulo nuevo que se ve bueno, pero es una paciente posmenopáusica de 70 años, o sea, aunque se vea bueno, no le voy a poner un BIRATS 3. Pero si es una paciente que es joven y, no sé, 30 años, 35 años y que tiene un nódulo que es un BIRATS, que se ve como una categoría BIRATS 3, yo le voy a seguir poniendo BIRATS 3 aunque se palpe, porque el hecho que se palpe no me va a cambiar la, la categorización. Entonces, el BIRATS no me da un corte de edad para decirme cuándo cambiar el BIRATS 3, pero yo creo que uno en la práctica clínica también debiese poner este juicio clínico un poco, jugar con eso. Entonces, ahí hay que ver, sí, hay que ver esas cosas, pero el nódulo palpable en sí, yo creo que si se sigue viendo como BIRATS 3, debiese ser BIRATS 3 y no subir a BIRATS 4, por ejemplo. Otra si tengo pregunta, una Carla. primera, perdón, perdón. Clasifica las distorsiones arquitecturales como BIRADS 4 sin realización previa de proyecciones focais o ampliadas que descarten superposición de estructuras. Yo creo que si tú ves una distorsión arquitectural y tienes tomosíntesis y te queda claro que es una distorsión, probablemente no vas a necesitar proyecciones adicionales. Pero si no tienes tomosíntesis y te queda la duda de que sea superposición de tejido, yo creo que lo ideal es hacer las proyecciones adicionales. Si tengo una mamografía, una primera mamografía y tengo una simetría focal, ¿es BIRAT 0 y mando a una focalización y eco o es un BIRAT 2? Si estás en un contexto de screening y tú estás viendo solo la mamografía y ves la asimetría focal,
le vas a poner BIRAT 0 y le vas a hacer las compresiones y le vas a hacer la eco. Si ya hiciste todo y se sigue viendo como una simetría focal que se disipa, que no tiene representación en la eco como algún nódulo sospechoso, probablemente le vas a poner BIRATS 3 y la vas a mantener en control hasta que cumpla sus 2 años de seguimiento. ¿Qué BIRAT se Sí, coloca a las microcalcificaciones que aparecen post-neoadyuvancia? Si son nuevas o aumentan. Igual, si son sospechosas, BIRATS 4. si tengo una paciente con ultrasonido y mamografía con BIRADS 3 sin hallazgos sospechosos y con un episodio de saída de sangre, control o resonancia. Si tú ves un nódulo, si ya lo estás viendo sospechoso, ya tienes la indicación de hacer la biopsia antes de hacer la resonancia, porque tienes una clínica sospechosa y si tú estás viendo un correlato en la ecografía, debieses hacer tu indicación de acuerdo a lo que estás viendo ahora. Me estoy tratando de leer dónde están, pero estoy perdida. Estoy perdida con las preguntas. Sí, sí, hay Hay muchas muchas. Sí, preguntas. Sí, sí. muchas, muchas. Paciente de cirugía reciente con márgenes comprometidos, que por mamografía solo se ven los cambios postquirúrgicos. Ya la Es, dijiste. ¿Qué sí, BIRAT le pone? es un BIRATS 2. Si no veo nada, es un BIRATS 2. Eso, ojo que la indicación de seguir la ampliación de márgenes sigue siendo, pero en la imagen es un BIRATS 2. ¿La tomosíntesis se considera complemento diagnóstico o es screening? Hay lugares donde se hace donde se hace screening con tomosíntesis. Entonces, yo también te diría ahí, depende de tu práctica. Nosotros hacemos tomosíntesis a todas las pacientes y hay lugares, de hecho, está descrita la tomosíntesis, está incluida en el screening en Estados Unidos. Entonces, ahí, ahora si tú no tienes tomosíntesis en forma habitual y ves alguna duda y tú vas a rellamar a tu paciente para hacerle la tomosíntesis, probablemente ahí ya estás pasando a un tipo de mamografía diagnóstica. ¿Mm? Hay una pregunta que yo creo que Carla ya disse algunas veces, el contexto de screening, si tengo una mama densa, ¿cuál BIRADS? La mama densa no, o sea, en el fondo es una característica de la paciente. Ya, eso, si bien te limita o te disminuye la sensibilidad de la mamografía, uno no puede ponerle que es un BIRATS 0. Tú tienes que ponerle BIRATS 1 o BIRATS 2, dependiendo si viste alguna otra cosa más o vas a describir algo más, no sé, como calcificaciones. em, y uno debiese ponerle BIRATS 1 o 2 y hacer D y complementar examen con ecografía, porque en el fondo no es un BIRATS 0. La mama densa por sí sola no está mal categorizada como BIRATS 0. Una pregunta. Nódulos BIRAT 3 bilaterales y múltiples. ¿Puedes bajar a BIRAT 2? Y si al año siguiente aparece otro igual, por ser nuevo, ¿deberá ser BIRAT 3 o puede seguir en BIRAT 2? Mira, yo creo que esto aquí hay que como ver un poco en conjunto con la eco. En el fondo, porque en la ecografía está descrito si tú tienes múltiples nódulos bilaterales, que todos tienen categoría, son BIRATS 3, tú pudieses decir que son BIRATS 2, ¿ya? Pero en la mamografía yo creo que es más difícil evaluar
que todos tus nódulos se vean iguales, que estés mirando todo el margen de todos tus nódulos. Entonces, quizás si son nódulos bilaterales, por más de que los vea todos circunscritos, le seguiría poniendo BIRATS 3 a complementar con eco. Y si están ya todos iguales, que tú estés segura que estás mirando todos los nódulos y que todos están iguales, ahí podrías bajar a un BIRATS 2 cuando ya cumples tus 2 años de seguimiento. Yo creo que ahí depende un poco de tu certeza como radiólogo, de que si estás realmente pudiendo comparar todos los nódulos. Y gracias, Carlos. Si no tengo tomosíntesis, puedo categorizar como nódulo si lo veo en una sola proyección. Según el nuevo manual, sí, si uno lo ve en una sola proyección muy claramente como un nódulo, tú pudieses describirlo como un nódulo. Y si lo ves en un corte de la tomosíntesis, también. Otra pregunta, Carla, sobre si la tomosíntesis tiende a ser mejor que las procesiones adicionales. O sea, yo creo que sí. Sí, en el fondo, la tomosíntesis ya te disminuye la superposición de tejido, te ayuda a ver mejor los márgenes de una lesión, te ayuda mejor a distinguir o a detectar distorsiones. Si te queda la duda, tú puedes decir si es algo como una distorsión o es solo superposición de tejido fibroglandular. Yo creo que en la práctica clínica, tener tomosíntesis es un beneficio. Otra pregunta nuevamente sobre los hallazgos primarios y secundarios. ¿Cómo informan? Ah, Carla. Los describes. Yo creo que esto de los hallazgos primarios o secundarios es como para que uno sepa, en el fondo, em, porque tu hallazgo principal es el que te va a decir, esto es lo que yo tengo que biopsiar. Entonces, un nódulo, ese es mi hallazgo principal. Pero uno sigue manteniendo la descripción, ¿ya? Y esta distinción de hallazgos primarios o secundarios también se ve porque antes habían, dentro de hallazgos asociados, las microcalcificaciones o la distorsión, pero ahora cada uno ya se llevó a su respectivo capítulo de distorsión o de microcalcificaciones o de ganglios. Entonces, en el fondo, tu hallazgo primario es lo que voy a biopsiar. Pero en la práctica tú la vas a describir igual, como veo un nódulo especulado asociado a microcalcificaciones. Sí, Pero yo creo que eso Carla, no cambia. sí. Si está junto, describe junto, no, no separado, Ex- sí. exactamente. Yo creo que vamos terminando. Ya ha sido una exhaustiva ronda de preguntas. Obviamente, si existen muchas más, se podrán canalizar. No sé si está la gráfica Ah, del próximo ay, congreso, 22 o 24 sí. de octubre, Espérame, te lo y pongo al tiro. A ver. ya está puesto, Ah, ya, sí. que yo no Y veo. en Punta del Este, Uruguay. Y no sé si está la otra, la del próximo webinar, que sería importante. Y bueno, contarles que esta charla va a quedar grabada y va a subir a la página de CIDIN. Y Tatiana nos va a contar de esto último. El próximo webinar será sobre actualización en imagen mamaria con la radióloga Julia Camps y patóloga Laia Bernet. Es imperdible este encuentro que será 29 de junio. Así que Y bueno, yo que tengan... quiero No, dígame, Carla. quiero agregar algo rapidito antes de que se nos olvide, que para el Congreso se va a abrir las postulaciones para que puedan mandar sus trabajos científicos durante todo el siguiente mes. Así que se les va a llegar a su correo todas las bases, también van a estar publicadas en la página web.
Y nada, para que revisen y compartan en esta oportunidad del Congreso, compartan su experiencia y su trabajo eh, de investigación. Eso, Muy bien, eso faltaba. Así que sí. bueno, Muchas, gracias y buenas noches a todos o buenas tardes a algunos del norte de América. Y bueno, un gusto haberte escuchado, Carla, y un gusto haber estado también con Tatiana. muchas Gracias a todos gracias. los presentes. Chao. Muchas gracias, Karen. Chao, gracias.